En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RTR presenta Aquí se habla libertad. Víctor Maldonado. Muy buenos días. Hoy 15 de julio del año 2020, dedicado a San Buenaventura, obispo, doctor de la Iglesia, fue general de los frailes menores franciscanos, uno de los que son precisamente los que marcan doctrina en la Iglesia. Gracias a todos los que se conectan a través de nuestros canales por R750 en cualquiera de las redes, por TuneIn, por R.TV y por el canal YouTube RCR750 en vivo. Gracias a Jaime Lestares en la dirección general de la estación, a Wilip Sarcaya en la gerencia de producción, Kenyer Jaramillo, que hoy está en el comando de la producción, José Gregorio González en el Master Control, y a los amigos de siempre, Jackson Vargas, Marila García, ay, se me olvidaba, Argenis Barreto en y fenomenal de las noticias. Hoy es miércoles de perspectiva, estamos esperando el contacto con Miguel Fontán, caída en donde él está de la red de Movistar. Ya le mandé el mensaje a Kenyer para que lo llamen. El teléfono que le di por el teléfono móvil net, esperamos ya que se tome contacto, y mientras tanto vamos a conversar con Jessica Duarte. Ella es psicólogo, directora de Muteki SP Consultores, y que nos tiene que comentar sobre el coaching que nos viene a ofrecer hoy. Entiendo que hay una oferta del CIAP, UCAP y de ICC, la Comunidad Internacional de Coaching, que ellos representan en Venezuela. Bienvenida, Jessica. Muchísimas gracias, Víctor y Miguel, que debe estar por conectarse, por invitarnos a tu programa. Bueno, nosotros tenemos esta oferta de la que estás hablando, Víctor, de ofrecer una doble certificación con la International Coaching Community y a la vez un diplomado con la UCAP sobre coaching. Coaching es una actividad especializada que tiene como característica fundamental la posibilidad de liberar el potencial que tienen las personas y que tienen los equipos para lograr sus objetivos. Eso es fundamentalmente. También está como muy relacionado con el cambio de las personas, con la posibilidad de que las personas se orienten, se dirijan en la dirección que quieren dirigirse, que quieren tomar. Fundamentalmente liberarse de lo que sienten que son limitaciones específicas que pueden tener para lograr sus metas. Eso es el coaching, es una relación de ayuda. Bueno, ya está con nosotros Miguel Fontán, que me había comentado que él había hecho una certificación de coaching, así que es también coach. Aquí el único que no soy coach soy yo. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Aquí sorteando los problemas con el régimen día a día. Cada rato. Eso es, digamos que un día sí y el otro también. Bueno, Miguel, tú has sido precisamente que sirve el coaching, tú has entrenado en coaching, ¿no? ¿Ah? ¿Aló? Tú te has entrenado en coaching, ¿no? Sí, yo hice una certificación hace algunos años de coaching y la verdad que ha servido bastante sobre... Claro, el coaching se agarró como una moda hace unos años, pero esa es la importancia de este tipo de certificaciones de nuestras invitadas, que son profesionales en el tema. Y porque, bueno, siempre las modas son, sobre todo las modas sociales son así, ¿no? Pero es una herramienta muy poderosa, no sobre todo para aprender a escuchar y para ayudar a trazar metas que sean realizables. A veces no conocemos la potencialidad que tenemos nosotros mismos y el coaching ayuda mucho a eso. Jessica, ¿por qué un profesional venezolano en cualquier lugar del mundo en el que se encuentre debe y tomar la decisión de hacer una certificación de coaching que lo va a mejorar profesionalmente
cliente y qué cosas puede ofrecer a partir de allí? Excelente pregunta, Víctor. Cualquier persona que se certifique en coaching o que tome esta certificación con nosotros, yo podría decir que va a contar con dos beneficios. En primer lugar, va a ser más efectivo personalmente, va a ser mejor gestionando sus propios propósitos, metas, deseos, también los de su equipo, si su interés es que es un líder que trabaja en una empresa que tiene retos, muchos retos en este momento, le ayuda a gestionar mejor los objetivos de su equipo y también de su organización. Eso es uno de los beneficios fundamentales que podría recibir. El otro beneficio definitivamente tiene que ver con claridad en sus metas, muchísima más claridad o conciencia de cuáles son sus deseos, de cuáles son sus retos en el presente. El coaching utiliza una serie de herramientas que permiten revisar cuál es tu momento actual y cómo sortear las dificultades, los retos para trazarte un plan de acción realista, como lo decía muy bien Miguel, y poder orientarte a las metas. ¿Por qué creemos que un venezolano en cualquier lugar del mundo o un extranjero incluso puede beneficiarse? Bueno, esta es una certificación en particular que tiene vigencia globalmente. Puedes no solo ejercer tu profesión, sino también puedes ser más independiente y mirar otros caminos que originalmente podías no estar identificando. Una de las propiedades o de las habilidades del coaching es eso, que te permite ver opciones, alternativas, crearlas de la ayuda y la mano de tu coach. Bienvenida, Ahora Leila. se acaba de incorporar la Master Coach ICC Leila, Leila Psicóloga. El Twitter de Jessica es @jmdb21. Leila, bienvenida, ¿cómo estás? Chévere, Víctor, gracias. Gracias por la invitación. Mira, ¿por qué entre tantas opciones de coaching resulta más conveniente el certificarse en la oferta de la Comunidad Internacional de Coaching ICC? ¿Por qué la gente debe tomar esa decisión? Ok, primero, como decía Jessica, que alcancé afortunadamente a escucharla, es una de las escuelas con mayor trayectoria a nivel internacional. Si bien tiene su sede en Londres y fue creada por Joseph O'Connor, se encuentra en este momento, tiene trainers en este momento en más de 60 países en todo el mundo, estamos hablando desde Japón hasta Venezuela. Es una metodología que se encuentra estandarizada, no es una metodología casera que es avalada por una federación, sino que es una metodología estandarizada y que funciona exactamente bajo los mismos parámetros a nivel mundial. Por tanto, quienes se acrediten o se certifiquen como coaches tienen la total confianza de las organizaciones a nivel mundial que los patrones bajo los cuales se lleva a cabo el proceso va a cumplir con los estándares que se exigen a nivel internacional o mundialmente, tanto por personas como organizaciones. Eso es uno de los parámetros. Por otra parte, la certificación está no solamente avalada por la ICC, sino que tiene un premio, un reconocimiento del Consulado Europeo de Mentoring y Coaching, que es el Quality Award. Esto significa que la calidad del proceso y la calidad de los estándares son de muy alto nivel o los más altos a nivel mundial. Otra pregunta que me llama la atención, bueno, la gente que decida inscribirse, ¿a qué se compromete? El cuántas horas de sesión, si es online o no, cuánto tiempo de acompañamiento, en cuánto tiempo obtiene la certificación y cuáles son las condiciones para obtenerla una vez inscrito en el proceso de certificación, porque no es un curso, no es un taller, es como un proceso, ¿no? Sí, y eso que estás diciendo es extremadamente importante, por donde comenzaste, a qué se compromete la gente, ¿sí? Como todo proceso de aprendizaje, esto requiere esfuerzo,
requiere voluntad, requiere sumergirse y darse la oportunidad de experimentar el proceso, y esto pasa por tener presencia en 2 sesiones, 12, que van a ser sincrónicas. ¿Qué significa esto de sincronismo? Bueno, que vamos a estar tal cual como si asistieran presencialmente, solo que van a estar en un salón virtual a través de la plataforma de Zoom, donde de manera interconectada, Jessica y yo vamos a estarlo acompañando en este proceso. Pasadas estas 12 sesiones, donde las personas van a tener de manera progresiva, como en un proceso de inmersión paulatino, la oportunidad de ir experimentando el aprendizaje de cada una de las competencias, las cuales van a ir siendo evaluadas para, una vez superado el proceso de evaluación de esos 12 días, que es al final, es un capítulo final, y ser aprobados, van a un proceso que es asincrónico, es decir, donde la persona establece su propio horario de aprendizaje para llevar a cabo el resto del proceso. Y ese proceso toma 3 meses. En total son 4 meses y medio de aprendizaje y de compromiso pleno con este proceso. Y en el cual además tiene la facilidad de ajustarse a su propio horario y sus 3 meses. Bueno, una última pregunta porque ya estamos sobre la hora. ¿Qué debe hacer la gente que decida participar? ¿Con quién tiene que contactar? ¿Qué debe hacer? Bueno, el primer paso 1 es escribir al correo del CIAP UCAP. Los links están todos disponibles en las diferentes redes del CIAP, incluso en la red de Jessica, en la mía, están los links disponibles. Debe llenar el formulario. A través de ese formulario le va a llegar toda la información que requiere para poder participar en este proceso. Por supuesto, también pasa por escribirnos directamente a nuestros contactos, los cuales ya tú facilitaste. Adicionalmente, tiene los correos electrónicos, Jessica, que les podemos compartir, ¿verdad? Claro. El mío es leila.phd@gmail.com. ¿El tuyo, Jessica? jessicaduartebarbosa@gmail.com. Y bueno, la página web del CIAP es www.ciap.com.be, y también el correo del CIAP, que es ciap@ucapedu.be. Y aún más fácil, el Instagram del CIAP, que es CIAP_UCAP. Más fácil imposible. Bueno, muchísimas gracias. Está absolutamente claro, una oferta realmente atractiva, doble certificación, digamos, el diplomado UCAP y la acreditación como coach ICC, de la mano de Leila Suárez, la Master Coach, y Jessica Duarte, la Coach, la Co-Coach, @Leila Psicóloga y @JMDB21. Muchas gracias por estar con nosotros, seguiremos pendientes, les deseo muchísima suerte, y nosotros vamos al corte y ya regresamos con Miguel Ángel Martínez Mebuchi y Miguel Fontana. Gracias. Muchas gracias. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate, o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750.
la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, el 15 de julio del año 2020, dedicado a San Buenaventura, obispo, doctor de la iglesia, de los grandes de la iglesia. Y bueno, pero muy contento, de verdad, muy honrado, tanto Miguel Fontán como yo, porque estamos ahorita con un gran amigo y además un intelectual al que admiramos mucho, Miguel Martínez Meucci, el autor del libro Apaciguamiento, que con mirada clara, porque el libro no es de hoy, ni de ayer, ni de antier, planteó una tendencia terrible de la oposición dispuesta siempre a ser domesticada. Y hoy precisamente estamos en lo mismo. Casi que aburre, Miguel, o los Migueles además, ¿no? Porque siempre el mismo dilema, colaborar o insurgir. Y siempre colaboran. Esto es una cosa insólita. Bienvenido, profesor Martínez Meucci. ¿Cómo está usted? Bueno, muy bien. Buenos días, Víctor. Buenos días también a Miguel y a todas las personas que están en línea. Bueno, realmente es una coyuntura muy difícil, ¿no? La que vive Venezuela hoy en día desde el punto de vista de qué hacer, ¿no? Tú lo planteabas como el dilema entre colaborar o insurgir, y verdaderamente estamos llenos de dilemas en estas circunstancias, ¿no? Pero bueno, iremos hablando sobre eso a lo largo del programa. Miguel Fontán, ¿estás allí? Profesor Martínez, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, yo agregaría a la introducción que dio Víctor, no solamente con mucha visión, sino con mucha valentía, porque en el momento que se escribió ese libro, decir lo que se dijo, pues no era nada fácil, sobre todo por aquellos grupos naturales académicos que siempre se forman en las universidades, ¿no? Mire, yo quería iniciar la intervención con lo siguiente. Desde hace tiempo, y alguna vez lo hemos conversado, el acto electoral es un dispositivo que encontró el régimen para asimilar los peligros dentro del sistema político que pudiesen surgir para su estabilidad. Ahora, este panorama se repite todos los años constantemente, pero me llama la atención que las declaraciones de Trump parecen haber abierto por lo menos una posibilidad de ruptura con respecto a ese mecanismo, porque no solamente abre la posibilidad de reconocer a un actor político dentro de la mediación natural de la sociedad, que es a través de los partidos políticos, ni dentro de los esquemas democráticos como es participar en la Asamblea Nacional, sino que abre la posibilidad y dice que cualquiera que tenga el liderazgo, él lo apoya. ¿Cómo ve este evento dentro de toda esta dinámica que se ha dado durante 21 años en la oposición? Claro, uno de los aspectos en los cuales creo que hay que insistir, y he tratado de insistir en mucho tiempo, es que aquí muchas veces reaccionamos ante lo que es una fotografía o lo que es el momento, y hay que ver de alguna manera siempre la película, ¿no? No perder de vista que esto ha sido un proceso que se ha ido desarrollando, desde mi punto de vista, impulsado por una voluntad revolucionaria. O sea, creo que no se puede perder de vista el hecho de que el grupo en el poder, en el manejo del Estado en Venezuela, es un grupo revolucionario. Y esto podemos dedicar quizás algo de tiempo a ello, pero en pocas palabras quiere decir que son personas que llegan al poder con la voluntad de transformar por completo no solo los esquemas de poder, la forma de ejercer el poder, sino también incluso la sociedad venezolana. Y que, por supuesto, en esa
voluntad de transformarlo todo, todo comienza a ser distinto y las reglas del juego van cambiando paulatinamente. En ese sentido, es importante ver cómo durante los 20 años el tipo de reglas del juego no han sido siempre las mismas. El chavismo llega dentro de las reglas de la República Civil. Llega al poder, a pesar de haber protagonizado 2 intentonas militares frustradas, llega mediante elecciones y durante un tiempo juega ese juego, pero progresivamente cambiando las normas del juego. Desde el periodo 2003 hasta el periodo 2016, muchos autores han calificado al régimen venezolano como un autoritarismo competitivo. O sea, un sistema autoritario, pero que permitía ciertas ventanas, ciertos espacios para la competencia electoral. Y esos espacios permitían, por así decirlo, cierto margen de maniobra dentro del juego democrático. Ahora, creo que es importante que tomemos en consideración que después de la derrota electoral que sufre el chavismo en las elecciones parlamentarias de diciembre del 2015, el chavismo toma la decisión de que no van a salir por los votos. Yo creo que eso es algo importante a considerar, ¿no? Igualmente que sucedió en la cúpula del Partido Comunista Chino o en el castrismo en Cuba, cuando en Rusia se estaba desarrollando el glasnost y la perestroika, al ver las consecuencias de ese proceso de apertura en la antigua Unión Soviética y ver cómo eso se le escapó de las manos a Gorbachev y va a caer con él toda la Unión Soviética, los chinos y los cubanos, por poner algunos ejemplos, deciden que no van a salir por elecciones. Y esa decisión no es una decisión que se toma un día y que se puede deshacer al día siguiente, sino que implica asumir la voluntad de correr con todos los riesgos y todos los costos que significa pasar a ser un autoritarismo pleno, total. Y en donde ya la necesidad de guardar la fachada democrática queda sacrificada. Hasta el año 2015 al chavismo en el poder le interesaba mantener la fachada democrática a través de procesos electorales, etc. Hoy en día le interesa, pero con una diferencia fundamental. Le interesa, pero ya habiendo asumido los costos de que si se tiene que robar una elección o si tiene que correr con la condena de las principales democracias mundiales y en Occidente, lo va a pagar ese precio. Con lo cual ya no existe de alguna manera la necesidad de guardar las formas. Y esto implica que ya es como, por decirlo así, cuando se asocian una personas para cometer un crimen, cuando ya todos están con las manos sucias, ya es muy difícil que alguno de ellos abandone el barco, porque todos están involucrados en los crímenes más graves. Ese es el problema en este momento. Y con respecto a las opciones electorales, Miguel, el gobierno te voy a pedir un minuto. Me parece importantísimo, pero vamos un momento al corte de las noticias con Argenis Barreto y regresamos. Me quedo con la idea de que esto ya pasó el punto de no retorno, donde las formas ya no importan y donde el mensaje es resistir, digamos, a pesar de todos los costos. Pero ya seguimos conversando ahora con el profesor Miguel Ángel Martínez Meucci y Miguel Fontán en Miércoles de Perspectiva en Aquí se habla libertad. Ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Informe RCR presenta titulares.
El Foro Penal Venezolano pidió a la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, acciones más contundentes en relación a los casos documentados de torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos en el país. Carmen Beatriz Fernández, consultora política y profesora de la Universidad de Navarra en España, afirmó que en Venezuela no hay condiciones para participar en unos comicios parlamentarios. Conversado otras veces, no es votar o no votar, sino que es, por un lado, tener la certeza de que tú lo que decidas hacer como oposición, lo decidas hacer en una unidad perfecta o casi perfecta alrededor de los partidos hoy excluidos muy arbitrariamente de la convocatoria electoral, pero que siguen teniendo un peso específico en la sociedad venezolana. Entonces, el G4 tiene el deber de actuar en conjunto, ¿no?, en esa decisión de si acude o no acude y explicar por qué. En internacionales, la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtieron hoy que el número de niños vacunados en el planeta está bajando de forma alarmante debido a los problemas que ha causado la pandemia del COVID-19. En el fútbol inglés, el 27 de julio, se abrirá el mercado de fichajes de la Premier League. 11:33. Continúen con Aquí se habla libertad. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambientes y los precios más bajos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas el mundo de nuestra programación. Excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad de 15 de julio del año 2020, San Buenaventura. Y estamos con Miguel Ángel Martínez Meucci, profesor de estudios políticos de la Universidad Autónoma de Chile, doctor en conflicto político y procesos de pacificación, autor del libro Apaciguamiento Editorial Alfa. Y es muy interesante porque lo que nos plantea el profesor Martínez Meucci en este momento es lo siguiente. Estos ya pasaron el punto de retorno donde no tiene ningún sentido ni siquiera guardar las formas. El mensaje es absolutamente claro y el mensaje es que aquí nos defendemos dentro de la lógica patria, socialismo o muerte, ¿ok? De aquí no nos saca nadie, mucho menos con las elecciones. Ya el gato autoritario se comió al ratoncito ingenuo que jugaba las elecciones creyendo que alguna vez le podía ganar al gato autoritario y también hay que decir que esta jugada electoral de la cual igual se sirven como para tener algún barniz, eso se empichó. Ya nadie cree que este régimen haga elecciones que tengan algún sentido para aquellos que supuestamente compitan. Y estaba en esa reflexión el profesor Martínez
Meucci. Entonces, bueno, si hay un punto de no retorno, hay dos cosas que a mí me llaman la atención. En primer lugar, porque, mira, Miguel, aquí en Venezuela en este momento hay una gran conspiración a favor de ir a esa simulación de elecciones, de la que no se salvan ni siquiera algunos organismos empresariales que están a punto de anunciar que van a esas elecciones, que las van a patrocinar, que las van a reconocer. Los partidos políticos tienen dos caras porque en el camino, Miguel, descubrieron el pormanpuestismo, o sea, ellos van, autoexcluyen a los que van, después lo autoincluyen y la cosa sigue siendo más o menos la misma. ¿Cómo ves tú este panorama tan enredado, el que vivimos en este momento con este desafío? Bueno, ahí un poco para tener perspectiva con respecto a todo esto, me parece que, bueno, se ha dicho muchas veces, pero seguimos sin tener a veces la fotografía completa o la película completa con respecto al tipo de régimen que impera hoy en Venezuela. Desde hace mucho tiempo yo he insistido en el talante y en la lógica totalitaria y revolucionaria, porque recordemos que el totalitarismo es revolucionario, eso hay que siempre tomarlo en consideración. Al tener este talante, el gobierno dictatorial que tenemos ahora se empeña en gobernar de ciertas formas que impiden, por así decirlo, el funcionamiento de una lógica electoral. La lógica electoral tenía razón de ser y era un mecanismo válido de lucha hasta el 2015, al punto de que efectivamente la oposición logró 2/3 de la Asamblea Nacional. Con 2/3 le correspondía nombrar las autoridades del CNE y del Tribunal Supremo de Justicia, y si hubiera podido producir, si se hubiera mantenido algún mínimo apego a la constitucionalidad, se hubiera podido producir un cambio de gobierno de forma institucional. El problema es que obviamente el chavismo estaba al tanto de esto y sencillamente desconoce, a partir del 2015, desconoce los resultados electorales. Y no solo eso, sino que va trabajando poco a poco, de forma que quizás a los venezolanos nos parece muy obvia, pero que no siempre en el extranjero se ve con tanta claridad, va trabajando para seleccionar a la oposición a la cual desea enfrentar en urnas. De tal manera que por eso hemos visto el descabezamiento y el secuestro de los partidos de la oposición o el hecho mismo de impedir que se inscriban como tales, con lo cual no estamos hablando ya solo de un régimen, de una dictadura convencional, de un régimen autoritario convencional que sencillamente se empeña en mantener el poder y ya, sino que necesita crear toda una atmósfera de normalidad ficticia que es propia de los regímenes totalitarios. Y dentro de estos sistemas se van creando oposiciones que a la postre no se oponen, ¿no? Entonces todavía este proceso es lento, es gradual, es paulatino, y nunca vemos el momento en el cual se pasa del blanco al negro. Nunca vemos ese tránsito de un solo movimiento, sino que es un movimiento progresivo. Pero hacia donde estamos yendo, si vemos la película, lo que estamos yendo es a la constitución de un sistema de partidos que en la práctica es un sistema hegemónico, por no decir casi de monopartido, pero en donde para mantener alguna imagen de democracia y de alternabilidad en el poder, el chavismo necesita contar con una oposición que no es tal. Y precisamente por eso vamos viendo la penalización y la persecución de todos aquellos sectores que realmente harían algún tipo de trabajo de oposición, para finalmente ir dejando solo un ecosistema político completamente amigable, completamente favorable al régimen. Entonces, ya en estas condiciones, no se puede hablar de elecciones porque el ciudadano no tiene la posibilidad de elegir. Sencillamente puede, de alguna manera, dar su voto a alguna figura que ya previamente ha llegado a algún acuerdo con el régimen en vigor. Entonces, claro, la tarea, y esto es un poco la idea en la cual he tratado de insistir últimamente, es para el liderazgo democrático y para la ciudadanía democrática, es, aceptar hasta cierto punto de vista que ya las reglas del juego son otras, que ciertas ventanas han sido cerradas y que para volverlas a transitar es necesario abrirlas previamente.
pero no transitar dentro de la institucionalidad espuria que ha consagrado y que ha estructurado el régimen. Entonces, claro, la labor en este momento tiene que ser una distinta y es muy, muy complicada. Ciertamente es una labor que vamos a llamar en líneas generales de resistencia, pero esto tiene que aterrizarse. Y sobre esto hay que pensar, y sobre esto hay que hacer planificación, y para esto hay que prepararse. Todo el conjunto de la sociedad venezolana. Ahora, esto es algo hasta cierto punto nuevo, porque todavía la ilusión de que ciertas ventanas están abiertas nos lleva a veces a pensar que podemos seguir usando las mismas vías cuando ya están cerradas, cuando la realidad nos está demandando una transformación personal, organizacional, política para luchar por la democracia en condiciones que ya son otras. Ya no se trata de un autoritarismo competitivo, ya las ventanas de participación electoral están sumamente bloqueadas. Es necesario entonces una preparación de organizaciones políticas, de ciudadanos, de liderazgo político distinto. Y esto nadie tiene todas las respuestas en su mano, pero precisamente yo lo que creo que el momento demanda una reflexión conjunta de los demócratas, una reflexión respetuosa, racional, en torno a entender, ser realistas con respecto a las características del momento y a lo que esto demanda que hagamos. Si en este momento no existen opciones para votar por un liderazgo democrático, y si en este momento la ciudadanía no se siente motivada a votar por las figuras que este sistema político ofrece, esto no es por casualidad ni es por capricho. Es como consecuencia de lo que hemos venido viendo durante los últimos años. Y eso no se puede esconder bajo la alfombra. Entonces es necesario asumir un debate un poco más realista y ver exactamente en dónde estamos. Y eso pasa por entender que no se trata de Chile en los años 80, no se trata de España en los años 70, no se trata de Venezuela en los años 50. Estamos en un régimen muy distinto, con características totalitarias que deben ser de alguna manera analizadas y deben ser consideradas dentro del análisis. Ahora, profesor, usted, bueno, hay varias cosas en esta intervención, ¿no? Hay varias cosas que suponen la reflexión de las categorías democráticas y no democráticas, es decir, las categorías políticas que nos han definido hasta ahora y que nos han ayudado a dar explicación, porque creo que muchas se desbordan frente a la realidad. Por ejemplo, cuando se habla de autoritarismo, muchas personas intelectuales, analistas, piensan en el totalitarismo de Hitler o de la Unión Soviética, y ni la sociedad es igual, como decía el profesor Eric del Búfalo en una intervención en un foro, ni la sociedad es igual, ni los totalitarismos responden igual porque tienen un cambio en la sociedad. Ahora, el problema totalitario, como usted bien lo mencionó, está allí. El problema totalitario viene desarrollándose hace mucho tiempo. Nosotros estamos percibiendo que es ahorita que el régimen está configurando su oposición, cuando su oposición está configurada, yo diría que incluso antes del 2015. Y el 2015 no fue una derrota electoral, sino una apariencia de derrota electoral, porque ya se sabía cómo iba a operar y ya se sabía que cualquier desenlace que tendría era inocuo para afectar el poder. Tanto es así que es la propia oposición la que desincorpora 3 diputados. Es decir, cuando uno lee, por ejemplo, el trabajo de Manuel Rincón en el Pan Am Post, que recientemente está publicado, y ve que hay conversaciones entre el régimen y la oposición para acordar asuntos, uno no puede evitar pensar que el 2015 también fue eso. Y entonces lo que había era una estética de derrota electoral que nunca existió y que solo fue un mecanismo para fomentar el dispositivo para asimilar los riesgos que tiene el régimen. Ahora bien, dicho esto, lo que está planteado ahorita, como bien usted lo dijo, es la percepción de que no hay posibilidad alguna de, y lo dijo Víctor también, de provocar un cambio a través de elecciones. ¿Qué le queda a la oposición? Porque la oposición sigue pensando que esto es una suerte de ruta paralela a la democracia, que en algún momento puede existir unas elecciones. De hecho, la oposición todavía sigue leyendo encuestas y analizando y decidiendo sobre las encuestas
cuando sabemos que frente a un régimen totalitario poco importan las encuestas. ¿Qué le queda a la oposición? ¿Qué le quedan a los partidos políticos para entender el proceso en el cual se vive y entender que el camino hacia el cual se va impide cualquier forma electoral o cualquier forma democrática de hacer una transición? Bueno, yo discreparía, Miguel, con respecto al significado y a lo que fue la realidad de las elecciones del 2015. O sea, para mí no estaba en ese momento todo escrito, para mí en ese momento no estaba ya previsto por parte del chavismo que las elecciones iban a ser totalmente inocuas. Yo creo que en ese momento el chavismo sí se llevó una sorpresa. Yo creo que pensaba que podía controlar a través de los múltiples mecanismos por los cuales incide en la voluntad soberana que se expresa a través del voto. Yo creo que en ese momento ellos pensaron que podían coexistir con una asamblea que estuviera en cierto porcentaje controlada por la oposición, siempre y cuando no se perdieran ciertos nodos básicos del poder en el Estado. Pero creo que ellos no esperaban 2/3 de votos en contra, porque con 2/3 constitucionalmente la oposición podía cambiar la composición del CNE y del TCJ. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que esa misma Navidad, en diciembre del 2015, ellos se apresuran a jubilar y a cambiar la composición del TCJ, precisamente ¿para qué? Para neutralizar a una Asamblea Nacional que iba a ser adversa. Entonces, a menudo se habla, por ejemplo, de las stunning elections, o sea, de cómo algunas dictaduras han sido sorprendidas a través de un resultado electoral que abrieron parcialmente la ventana y de repente resultó que se le fue todo el control de la situación por ahí. Bueno, para mí esa elección ya tuvo lugar en Venezuela y fue la elección del 2015. O sea, ya la sorpresa, el efecto sorpresa ya se perdió, porque efectivamente se logró en el 2015. Pero precisamente como consecuencia de ese éxito, el chavismo decidió quemar las naves y decidió que ya no se va a dejar meter otro gol tan fácilmente como es. ¿De acuerdo? Entonces por eso ha cerrado todas las compuertas y por eso para ir a una elección primero se garantiza tener absolutamente bloqueados todos los mecanismos por los cuales una elección pudiera cambiar las cosas. Entonces creo que aquí hay que distinguir a la hora de hacer el análisis, la perspectiva y la planificación estratégica entre lo que es la planificación y lo que es el desarrollo de capacidades. Yo creo que ahí hay un punto importante. Creo que lo que sucedió, por ejemplo, el paso por el cual el chavismo decidió bloquear todas las puertas de la solución electoral en el momento en el que lo hizo, no fue algo tanto de diseño perfectamente pensado. Creo que sí hay planificación, pero sobre todo el factor decisivo que le permite hacer esto es la capacidad. No es tanto la planificación, sino la capacidad. Lo hizo porque lo puede hacer. Y el chavismo ha hecho todo lo que ha hecho porque lo puede hacer. Porque ha contado con el manejo directo e indiscriminado de la renta petrolera, porque maneja los cuerpos de seguridad del Estado, porque ha usado indiscriminadamente el dinero de la nación para comprar apoyos dentro y fuera del país, porque ha sobornado a medio planeta, etc. Entonces es la capacidad lo que le permite, aunque la planificación pueda fallar, lo que le permite sacar cartas de la manga una y otra vez. El problema que tenemos los demócratas es precisamente no tanto un problema de planificación, que lo puede haber y seguramente lo hay, pero yo creo que el factor decisivo es la falta de capacidades. Ahí es donde tenemos el problema. Y esto se refleja también en los procesos de diálogo. A veces se enfoca el problema del diálogo como si fuera algo de voluntad, de que no dialogamos porque no queremos. No, señor, en una mesa de diálogo el resultado depende de la capacidad que tienen las fuerzas negociadoras para llevar la negociación a algún lado. El problema ha sido uno de falta de capacidades por el lado de la oposición democrática para llevar una negociación a algún lado. Y esto es lo que ha empleado el chavismo precisamente para usar el recurso de la negociación como una forma de diferimiento del conflicto, de apaciguamiento, etc. Entonces creo que el problema
que afronta ahora la oposición no es solo uno de planificación, como efectivamente muchos comentaristas y analistas están señalando, sino uno de construcción de capacidades. Y en la construcción de estas capacidades es fundamental la cooperación con factores externos. Aquí yo también saldría del debate maniqueo entre la solución interna o la solución externa. La solución tiene que tener elementos internos y elementos externos. Ni una solución puramente externa es plenamente factible o eficaz, ni una solución puramente interna lo es tampoco. Aquí se necesita el desarrollo, sí, de una planificación estratégica, de una estrategia de acción política, que debe revisarse en un momento como el actual, en donde, como digo, hemos pasado a unas nuevas reglas del juego, pero al mismo tiempo esa estrategia tiene que venir acompañada de un plan de desarrollo de capacidades. Y cuando hablamos de la necesidad entonces de ir hacia una resistencia, la pregunta es cómo vamos a construir las capacidades para resistir. Y creo que ese es uno de los puntos que el debate público está dejando un poco de lado. Creo que efectivamente se habla mucho de la estrategia y se debate acerca de la estrategia, pero el problema ahora tiene que ver con las capacidades. Y ahí es donde están, por lo menos en el plano personal, mis principales preocupaciones. ¿Cómo podemos hacer que una sociedad que está empobrecida, depauperada, perseguida, dividida, fracturada, quebrada en muchos aspectos, pueda desarrollar las capacidades necesarias para la resistencia que pueda permitir recobrar la democracia y las libertades? Bueno, eso que está diciendo el profesor Martínez Meucci me parece absolutamente trascendental, porque a ver, en eso de planificar y, si se quiere, de soñar soluciones, estamos llenos. Hay libros completos, propuestas, planes, etcétera. Y yo siempre les he observado a todos ellos, a los que me han querido escuchar, que una cosa es eso y otra cosa es tener cómo ir desde este aquí y ahora hasta ese allá y entonces. O sea, ¿cómo hacemos para instrumentar? Y el gran descubrimiento para ellos, y los políticos, es que al parecer no tienen poder para eso y tampoco saben cómo construirlo, porque están a mitad de camino entre lo convencional y esto que es absolutamente nuevo. Por ejemplo, ¿creen que simpatía o adhesión a una figura les permite realizar su planificación? Sí, pero no. Sí y solo sí, esa capacidad potencial se transforma en una convocatoria para la acción y en una alineación discursiva entre eso que tú bien planteas, la necesidad del soporte externo y algún rol que deba tener lo interno, que la gente no puede despachar con que la gente salga a la calle y se deje matar. Vamos a ser testimonio de la represión, porque tal y como tú lo dices, y te lo compro perfectamente, ya no estamos para sorpresas. El mundo tiene absolutamente claro que este es un régimen tramposo y represivo. Tramposo hasta el infinito y represivo hasta la máxima crueldad. ¿Ya qué más van a decir? ¿Cuántos muertos más necesitamos? Es otra las capacidades internas que hay que desarrollar. Y sin embargo me preocupa mucho por aquello que el Antonio Cova planteaba, que era característica del venezolano, su profunda instrumentalidad. O sea, no sabe crear capacidades para hacer realidad sus procesos de planificación o, si se quiera, sus sueños. Pero además, en un momento absolutamente desinstitucionalizado como el nuestro, donde no hay Estado de Derecho ni condiciones de marco, muchísimo peor, porque la memoria solo les da para ingeniar algunas propuestas de solución para las cuales harían falta instituciones que no tenemos. Entonces hay como un gran vacío que hay que llenar, y me parece muy importante eso que ha señalado, que no vamos a poder terminar hoy, pero seguramente te llamaremos para un programa especial sobre esto, de alguna manera, porque me parece muy, pero muy importante. Tenemos 2 minutos, el profesor Martínez. En 15 segundos te quiero volver a agradecer que estés con nosotros y que además compartas con nosotros la serenidad de tu análisis, que es muy importante. Pero, ¿qué dejamos sobre la mesa? Bueno, para mí, en este momento, yo diría que a pesar de la enorme urgencia que vive el pueblo venezolano y la situación desesperada en la que estamos,
creo que precisamente hace falta algo de eso, de serenidad. ¿Para qué? Para sentarse a pensar. A mí siempre me viene en la mente un dicho británico, que es que cuando te des cuenta de que estás en un hoyo, deja de cavar. O sea, muchas veces uno no se da cuenta de que ha sido uno el que se metió hasta cierto punto en el sitio en donde está, y que quizás hay que dejar de hacer lo que se está haciendo. Parar un momento la acción y pensar un momento dónde estamos, por qué estamos aquí, por qué no han funcionado las cosas que hemos hecho, porque la verdad es que se ha intentado de todo. O sea, yo creo que al pueblo y al liderazgo venezolano hay que reconocerles que ha intentado muchísimas vías de acción para luchar contra un régimen como este, y sin embargo nada te garantiza el éxito. Pero como el éxito es un imperativo vital en estas circunstancias, porque es una situación en la cual no se puede coexistir, porque sencillamente está en riesgo la vida de las personas, no es una dictadura en donde la economía florece, no es una dictadura en donde hay seguridad, o sea, ni siquiera eso en este momento lo tiene el venezolano. Entonces es necesario, de alguna manera, diría yo, un debate nacional de altura, donde haya la posibilidad de generar espacios de discusión, de contrastación de ideas y de puntos de vista, y aceptar que hay unas nuevas reglas del juego sobre las cuales hay que aprender a jugar. Y ese juego requiere, para ser jugado acertadamente, tanto planificación como desarrollo de capacidades. Como decías tú, Víctor, es muy fácil a veces trazar planes sobre el papel, pero lo que es bien difícil es construir las capacidades para hacer posible un plan de eso sobre el papel. Y yo diría que ahí es donde el rol de los partidos políticos tiene que revisarse. Pasar del rol del partido que busca escaños en la institucionalidad del Estado a un partido que es más bien un partido de resistencia, un partido de cohesión y de solidaridad social que le permite a los venezolanos afrontar una situación tan dura como esta y reorganizar sus fuerzas para luchar por la reconquista de la libertad y la democracia. Bueno, muchísimas gracias al profesor Miguel Martínez Meucci. Recomiendo a todos que lo sigan en las redes, Martínez Meucci en Twitter. Gracias, por supuesto, a Miguel Fontán, hoy en Miércoles de Perspectiva, @Miguel Fontán. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Sarcaya en la gerencia de producción, Kenger Jaramillo hoy al comando de los controles, José Gregorio González en el Master Control, Argenis Barreto en la lectura de las noticias, y bueno, los de siempre, nuestros amigos Jackson y Marilia allá echándole un camión para que nosotros podamos tener oportunidad de vincularnos entre nosotros. Gracias a todos los que nos escucharon y seguiremos en contacto. Gracias, profesor. Hasta luego. Chao, Víctor. Gracias. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.